Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, sinceramente me gustaría saber, ante un cúmulo de religiones que hay, desde la perspectiva bíblica y objetiva, sin inclinaciones alguna, por cuestiones de credo, ¿cuál es la religión verdadera? Me llamo Samuel Andrés Zamora de Ciudad de México. Muy bien, estimado Samuel Andrés, te agradezco a tu pregunta tan directa que nos haces. Y lo primero que te comento es que más del 90% de la población mundial está adherida de alguna forma a una religión. El problema es que hay demasiada diversidad de religiones. Y la pregunta que me haces, ¿cuál es la religión correcta o cuál es la religión verdadera? Bueno, los dos ingredientes más comunes en las religiones son reglas y rituales. Algunas religiones son esencialmente solo una lista de reglas de hacer, no hacer, que una persona debe de observar a fin de ser considerada como un fiel partidario de esa religión y por lo tanto, si respeta todos los lineamientos, entonces es considerado justo ante Dios de acuerdo a ese credo o a ese dogma de esa religión. Y los dos ejemplos clásicos de religiones basadas en las reglas son el Islam y el judaísmo. El Islam tiene sus 5 pilares que deben ser observados. El judaísmo tiene cientos de mandamientos, tradiciones que deben de ser observados. Pero ambas religiones, hasta cierto punto, sostienen que obedeciendo las reglas de la religión, una persona solo y hasta entonces será considerada justa ante Dios. Otras religiones se enfocan más en la observancia de rituales en lugar de la obediencia a una lista de reglas. Mediante la ofrenda de este sacrificio, desempeñando esta otra tarea, participando en X o Y servicio, consumiendo ciertas comidas, etc., etc. Y entonces la persona es hecha justa de acuerdo a esas reglas de esa religión ante Dios. Y el ejemplo más prominente de una religión basada en rituales, sin lugar a duda, es el catolicismo romano, que es el mayor, al menos en México, en América Latina, quizá no en el mundo, pero sí en América Latina. Y el catolicismo romano afirma que siendo bautizado con agua en la infancia, participando en la misa, confesando los pecados al sacerdote, ofreciendo oraciones a los santos en el cielo y a la Virgen, siendo ungidos por un sacerdote antes de la muerte, etc., etc., entonces Dios aceptará a tal persona en el cielo después de su muerte. Claro, según la Iglesia romana, primero debe de pasar por un tour por el purgatorio para purgar los pecados pendientes que pueden durar días, años, siglos. Y eso va a depender de misas, de obras y demás cosas. Válgame Dios con esas ocurrencias. Pero debemos de ser respetuosos ante esas enseñanzas porque es otra religión. Ahora, el budismo, el hinduismo, también son religiones basadas principalmente en rituales, pero también pueden ser consideradas en menor grado por religiones basadas en reglas. Y la verdadera religión ni está basada en reglas, ni está basada en rituales. La verdadera religión es una relación con Dios. Dos cosas que todas las religiones sostienen son que de alguna manera la humanidad está separada de Dios y que necesita ser reconciliada con Dios. Eso tiene en común todas las religiones. Las religiones falsas van a buscar resolver ese problema, ese tema, mediante la observancia de reglas, de rituales, y la verdadera religión resuelve el problema mediante el reconocimiento que solamente Dios puede restablecer esa separación, que inclusive Él ya lo ha hecho. La verdadera religión reconoce lo siguiente. Ahora te estoy hablando de la verdadera religión. Que todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios. Y Romanos 3:23 dice que no hay justo ni uno. Y si eso no se rectifica y se acepta,
Pues el justo castigo por el pecado es la muerte, que es la separación eterna después de la muerte, de acuerdo a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios eternamente. Pero Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, lo resucitó de entre los muertos al tercer día para demostrar su muerte, que fue un sacrificio suficiente, de acuerdo a Romanos 5:8, que dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O como lo dice de una manera muy linda, el versículo para mí favorito, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Si recibimos a Jesucristo como el Salvador, confiando en su muerte, como que Él pagó, y no como que Él, sino que Él pagó completo todos nuestros pecados, entonces nosotros somos perdonados, salvados, redimidos, reconciliados y justificados ante Dios. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo dio Dios. La religión verdadera tiene reglas, rituales, pero hay una diferencia crucial. En la religión verdadera, las reglas, los rituales son observados por gratitud a la salvación que Dios proveyó. No en un esfuerzo por obtener esa salvación, no, sino en lo que Dios hizo. La religión verdadera, la cual es el cristianismo bíblico, tiene reglas que hay que obedecer. Sí, claro, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, etc. Y rituales que se observan, que son dos: el bautismo en agua, por la inmersión, y la cena o la comunión con el Señor. Entonces, la observancia de estas reglas y rituales no es lo que nos hace una persona justa ante Dios. Más bien, esas reglas y rituales son el resultado de nuestra relación con Dios por gracia a través de la fe en Jesucristo, solamente como el Salvador. No hay otra manera sino a través de la obra de Jesús. La religión falsa es hacer cosas, reglas y rituales para tratar de ganar entonces el favor de Dios. La religión verdadera, en cambio, es recibir a Jesucristo como Salvador y por ese medio obtener una correcta relación con Dios. Entonces, hacer las demás cosas, reglas, rituales, por amor, por agradecimiento. Y eso nace. Y es la manera en la cual tenemos comunión con Él. Y la gran pregunta es, ¿cómo se suma uno a la religión verdadera? Pues fácil la respuesta, creyendo en la obra de la cruz, recibiendo a Jesucristo como Salvador en nuestro corazón por la fe, a través de confesar con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón, como lo dice Romanos 10, del 8 al 10. ¿Y qué dice? Bueno, dice que si confesamos con nuestra boca, somos salvos, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo es el Señor. Esa es la manera en la cual nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo. Y ahora, y la manera práctica es haciendo esta oración sencilla. Y la persona tiene que repetir algo así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, necesito tu perdón, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí y por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Te pido que entres en mi corazón, perdones mis pecados, me hagas una nueva persona, te recibo como mi Salvador y amo de mi vida, y decimos amén. Y cuando hacemos esa oración, el Señor Jesús nos perdona porque estamos creyendo en ese sacrificio. Con su sangre preciosa, Él entra, toma el control de nuestra vida y en ese momento nos hace nuevas criaturas. Esa es la manera de estar, de instalarnos en la religión verdadera. Pues esa es mi respuesta para el amado de la Ciudad de México, a nuestro amigo Samuel Andrés Zamora, y para todos los amigos. Ahí está la diferencia entre la religión verdadera y las religiones. Pues que el Padre los bendiga. Te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no nos haces, y nos puedes hacer la pregunta a través del medio que te llega este mensaje.
te invito a que visites nuestro canal, el Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast, que compartas nuestra liga y sé feliz. Y nos vemos para la próxima Pregúntale al Pastor. Bendiciones.